8:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Armando Camino, médico psiquiatra. Lo invitamos para analizar cómo estará impactando la situación que se vive en el país, la alteración del orden público, el cierre de negocios, la libre movilidad, cómo impacta en la gente. Vamos 25 días en estas condiciones, precisamente cuando se quiere tener actividades normales y no hay ni siquiera cómo circular hacia Imbabura. ¿Cómo estará impactando esto? No solo las pérdidas económicas, sino la parte emocional. Doctor Camino, buen día. Buenos días, muy bueno. Muy importante participar en temas de tanta trascendencia que está pasando en nuestro país. Hace algunos años atrás habíamos hablado también, en el año 2022, sobre la violencia que vivía el país. Y nosotros habíamos hablado de que de alguna manera nuestro país, el Ecuador, hemos estado expuestos durante muchos años a la violencia desencadenadas por la mano del hombre y otros por desastres o condiciones naturales. Tal es así que de alguna manera muchos de los ecuatorianos se han sensibilizado. Quiere decir que nos hemos adaptado a estos niveles de violencia, que también es muy distinto para otro grupo de poblacional de nuestro país, que también tiene que ver mucho con cambios importantes en lo que tiene que ver en su adaptación a los momentos y modelos de vida. No nos olvidemos que estos factores a los que estamos expuestos se llaman estresores ambientales, ¿sí? Generan cambios importantes a nivel de la percepción, y esta percepción nos lleva a presentar cambios en lo que nosotros conocemos como los diestratos cerebrales, en donde se produce en forma de cascada un desequilibrio, ¿sí?, que va a desencadenar con cambios de comportamiento, cambios del humor y la aparición, ¿sí?, de nuevas patologías o de alguna manera la reagudización de patologías que en el proceso del tiempo las hemos ido recuperando o readaptándonos. Pues tal es así que nosotros siempre hablamos que hay una patología que siempre está ahí, el famoso estrés postraumático. Este estrés postraumático es lo que se vive tomando en cuenta la historia de cada uno de nosotros que hayamos pasado en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, nuevamente un acontecimiento de violencia social que nosotros ya lo vivimos, sí, en el 2022, que también nos generó demasiado miedo. Al nosotros estar nuevamente expuestos a violencia, nos sentimos amenazados, y al sentirnos amenazados se comienza a presentar estos cambios que tienen que ver mucho con nuestro estado de ánimo, con nuestro comportamiento, y tal es así que la violencia genera más violencia, y este es el famoso feedback. Tenemos nosotros guardados ciertos cambios emocionales que ya los presentamos. Nuevos acontecimientos los nuevamente, y muy fácil la explicación, los vuelven a aprender. Tal es así que lo que tenemos que buscar nosotros es prevenir estas condiciones, buscar ayuda o denunciar estas manifestaciones emocionales que estamos teniendo, sí, en las personas afectadas. Y tal es así que los medios nos ayudan mucho para que la población conozca mucho de la sintomatología que podemos estar pasando, para poder comenzar a intervenir y evitar que parezca más patología o se produzca una mutación de la sintomatología que ya teníamos. Ahora, ¿cómo puede impactar en las personas que viven el día a día, que tienen un negocio, que tienen un comercio y simplemente no pueden abrir o no pueden transitar, no puede llegar? El caso del norte de Pichincha y colinda con Imbabura, no hay cómo circular. ¿Cómo impacta eso, doctor Camino? Bueno, hay una condición muy importante. Los causales de las enfermedades emocionales no es una sola causa, es el acúmulo de varias causas, y es lo que se conoce como multicausal. Por eso nosotros vivimos un día a día con situaciones económicas, las condiciones climáticas, teníamos la inseguridad, pasamos la cuarentena, los cambios climáticos. Bueno, nosotros los seres humanos nos vamos adaptando a todos estos cambios, pero cuando aparecen en forma súbita,
Estos nuevos acontecimientos se llaman estresores ambientales o estresores agudos, se produce nuevamente que el acúmulo de los anteriores más cambios en la desadaptación. Nos desadaptamos a las condiciones de vida que tenemos en este momento y por lo tanto comenzamos a presentar lo primero que se ve es el temor y miedo. Y el temor y miedo es fisiológico y es normal. Hay miedo normal y hay miedo patológico. Pero esto nos lleva a generar ya la sintomatología que empata con los trastornos de ansiedad. Y cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, hablamos de más de 180 síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, boca seca, temor, taquicardia, desesperación, aprensión, ese miedo que no podemos explicarlo. Sí, y luego tenemos la sintomatología de la tristeza franca, que también la tristeza es normal. Ver a nuestra población en la que está prácticamente sumisa en toda la concentración de todo este problema del levantamiento indígena, la población se siente mal, se siente enclaustrada, se siente encerrada, sí, y comienza a percibir que no recibe apoyo de la sociedad para poder solventar las necesidades básicas. Y por lo tanto tenemos ya otra patología que tiene que ver con la sintomatología depresiva. Y la depresión es tristeza. La pérdida de interés de las cosas, ya no me interesa nada, ya tenemos dos patologías. Y lo que hablaba al inicio, tenemos unas adaptaciones y readaptaciones a las condiciones que hemos estado expuestas. Voy a poner un ejemplo, nosotros los ecuatorianos pasamos guerras. Los ecuatorianos hemos pasado acontecimientos políticos severos, pero nos hemos readaptado y hemos seguido adelante. Pero cada vez que van apareciendo nuevos acontecimientos, se comienza a presentar un residuo. Sí, o nos deja una herencia cada enfermedad. Y este residuo, al cabo de los años, con nuevos acontecimientos, se presenta lo que se llama el estrés postraumático. Y esto lo hemos visto y hemos hablado por muchos años. Es común el estrés postraumático en víctimas que están sometidos a violencia, abuso y criminalidad principalmente urbana. Y luego tenemos los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son aquellas personas que están expuestas a estos acontecimientos que se cuelgan, evaden y se desconectan, ¿sí? Y por último, nosotros hablamos también que el ser humano se adapta, nos adaptamos, nos readaptamos, pero también eso nos lleva a desensibilizarnos. Comunidades expuestas a violencia pueden volverse emocionalmente insensibles y reduciendo la empatía social. Y tal es así que los expuestos a la violencia piden apoyo, pero el resto de la gente se adaptó al acontecimiento en 25 días y prácticamente se insensibiliza y por lo tanto ya se desuce más el apego y el apoyo. ¿Y hasta dónde puede llevar esa insensibilidad de la que usted habla, doctor Camino? Porque casi con esa actitud se pierde el norte y la dimensión entre una agresión con un chirlazo o una agresión con palos, piedras y casi se tira a matar. Se crean prácticamente grupos fragmentados. Algunos la cargan en forma de los que están sometidos al trauma, que son las víctimas, y otros que se vuelven agresores, ¿sí? Y a estos agresores, como yo les decía, también pueden haber estado expuestos anteriormente a acontecimientos y no fueron tratados, y por lo tanto esos niveles de violencia se vuelven más intensos. Entonces aquí se vuelve un ciclo, un feedback. Este ciclo de violencia y desconfianza entre los grupos y estas clases sociales las fragmenta. Los unos como víctimas, los otros agresores, y la población en el tiempo se desensibiliza y ya no nos interesa, no quieren colaborar, o sea, ven el día a día, las manifestaciones están fuertes, si no nos interesa, nos vamos desapegando de la importancia y la escalada de violencia, porque nos estamos desensibilizando. La idea sería aquí nosotros tratar de interferir, ¿sí? Esta cascada de síntomas y de conductas que de alguna manera esto puede desencadenar en conductas patológicas. Y estas conductas patológicas tienen que ver con enfermedades compartimentales, donde tiene que ver mucho la salud mental. Así como es multicausal las enfermedades emocionales, las intervenciones son multimodales. Tiene que participar una gama amplia de estamentos del Estado
inclusive lo que tiene que ver con salud, con programas de prevención, con programas de psicoeducación y programas de educaciones continuas, programas de acercamiento. Si tenemos la insensibilidad, hay que hacer la sensibilidad, sensibilizar a los grupos poblacionales para que exista un acercamiento paulatino, ¿sí? Para decir nuevamente, volvamos a ser amigos. Volvamos a trabajar juntos como un todo. Vamos adelante por todo. Porque esta insensibilidad, tanto en las personas que están sometidas al trauma, también se produce la pérdida de imagen, donde nosotros protegemos a la familia y luego no nos interesa nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esta conducta también lleva una conducta de modelaje. Si estoy en un grupo social donde hay violencia, yo comienzo a generar también violencia. Y también tiene que ver mucho con lo que es la conducta colectiva. Hay personalidades que controlan a los grupos sociales, algunos autores los llaman como líderes innatos, otros nosotros hablamos como trastornos de personalidad, dominantes, posesivos, egocéntricos, que pueden controlar a otro grupo social de personalidades dependientes. Entonces, lo que el grupo jerárquico condiciona o dice lo que tiene que hacer, el grupo dependiente lo hace. Y esto así sucesivamente se va generando un modelaje y cada vez el grupo poblacional se hace cada vez más grande y por tanto las intervenciones sociales cada vez son más grandes y si aumentamos los niveles de violencia aumentan y los grupos de control se vuelven insuficientes. Doctor Camino, ¿y hasta cuánto puedes llevar los niveles de violencia si esto crece, si esto empieza primero protestando y finalmente termina confrontando, incluso con armas que pueden ser letales? Eso le decía, depende de cada uno de los seres humanos y el condicionamiento a los que estemos expuestos por las personas que controlan a los grupos sociales. La escalada de violencia siempre es hacia arriba, nunca es hacia abajo. Si no existen mecanismos recordatorios y de prevención, los niveles de violencia cada vez van a ser más altos. Y donde prácticamente solo es en algún momento los niveles de violencia llegan a confrontarse con la contraparte que tiene que ver con los mecanismos de control. Los niveles de violencia pueden escalonar extremadamente altos. Y no nos olvidemos que hay varios tipos de violencia. Hay violencias estatales, violencias institucionales, el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la represión, la violencia estructural, marginalización de la historia de pueblos indígenas. Siempre hablamos de la desigualdad económica, la educación, la tierra, los servicios básicos, la violencia simbólica, mediática, criminalización de la protesta, discurso de tilda de indígenas, terroristas, vándalos, y al otro lado los controladores de la violencia también se traduce de la fuerza pública, la fuerza policial, fuerzas armadas, la control, pero siempre tiende a cada vez incrementarse. Y siempre va a existir en las protestas violencias. Por un lado los que generan y por otro lado los que controlan. La escalonada de violencia siempre es cada vez mayor. Nosotros estamos viviendo a nivel del mundo guerras. Y estas guerras comienzan solamente con ciertos acontecimientos, pero a la vez luego van incrementándose paulatinamente, hasta que en algún momento tratar de buscar el acercamiento para bajar esta escalonada de acontecimientos y de conductas, que para mí personalmente tiene que existir diálogo y para mí personalmente tiene que existir y hablar con las personas que manejan el liderazgo de estos acontecimientos. ¿Y cómo bajar esas tensiones, doctor? El diálogo, evidentemente, lo que usted recomienda es el camino más civilizado. Sin embargo, hay dirigentes que no han entendido, hablaron de la toma de Quito, hablaron de medidas intensas para reclamar una decisión política del gobierno de turno. ¿Cómo bajar esas tensiones? Desde el punto de vista nuestro como salud mental y como los equipos de salud mental, hace algunos años atrás hicimos un manual de manejo en desastres y cada vez nosotros vamos modificando este manual dependiendo de los acontecimientos que vive nuestro país, que es el Ecuador. Alguna vez hablábamos de este manual para desastres naturales como la erupción del Cotopaxi, luego la Mama Tungurahua, luego tuvimos terremotos y también hicimos una modificación para la violencia social, para la violencia cultural, pero hoy nosotros hemos dado, en ese contexto, nosotros damos recomendaciones
porque a nosotros nos preocupa muchísimo, claro, como seres humanos, lo que estamos viviendo nosotros en este momento y nuestras familias, pero desde el punto de vista profesional y como miembro de un equipo de salud mental, tenemos varias recomendaciones que nosotros les hemos documentado, inclusive, principalmente acceso gratuito, accesible a servicios de salud mental a las personas no solamente afectadas de la condición física. Hay heridos, hay muertos, los muertos dejan familias destruidas, muchas familias afectadas, lutos mal resueltos. Y cuando hablamos de la cuarentena, los lutos mal resueltos son los que llevan en algún momento a generar cuadros depresivos. ¿Sí? Entonces, la atención gratuita o accesible a servicios de salud mental en las comunidades vulnerables. Hay que trabajar con esas comunidades para educar, ¿sí?, cuál es el comportamiento y educar y tratar ciertas huellas que ya se vivieron anteriormente. Mientras más acontecimientos desfavorables vive el ser humano, la huella que nos va dejando cada vez es más profunda. Y mientras la huella es más profunda, es más difícil de nosotros borrarla, porque esa va a perdurar en el tiempo. Intervenciones para que este modelaje no se aprenda como una conducta normal en los niños y adolescentes, que es la población que es más vulnerable, más manipulable, más manejable. Y tal es así que ahora con esto que estamos hablando en términos de violencia por esta situación social que vive el país, también esta misma recomendación, trabajar con niños y adolescentes por la inseguridad. Hablamos alguna vez de los famosos gatilleros, ¿sí? Entonces, tenemos que comenzar a trabajar, ¿sí?, con respecto a este antecedente. Tratamiento de traumas, sí, post-violencia. Ya tenemos gente que ya está pasando la violencia, ha pasado 25 días, en donde ya tenemos víctimas, sí, y agresores, heridos, lamentablemente lastimados. Tal vez físicamente, que es el estuche, se ve que está muy bien, pero emocionalmente también están muy sensibles. Entonces hay que trabajar ya con eso. Las terapias grupales comunitarias, siempre se ha hablado que el trabajo grupal va a ayudar mucho para orientar, trabajar, ver las expectativas y su característica de acompañamiento terapéutico en nosotros conocer su realidad, su situación y qué les ha desencadenado todo este proceso. La educación emocional y prevención, programas escolares, el manejo de emociones, resolución pacífica de conflictos, la empatía y comunicación asertiva. Tenemos que comenzar a trabajar no solo en las áreas afectadas, sino nosotros que indirectamente también estamos recibiendo la información. Y esta información que nos llega de alguna manera puede ser desinformación que nos genera tal vez ciertos mecanismos de respuesta que podrían estar no correctos de acuerdo a la realidad que vive el país. Doctor Camino, ¿no es un error desde una visión de la familia el que, por ejemplo, en las manifestaciones, en el caso de Imbabura, se usen virtualmente a mujeres y niños para que salgan adelante de las protestas? ¿Eso no es una irresponsabilidad? Ponerles como escudo. Claro que sí, nosotros por eso estamos manejando que las personas que manejan los levantamientos, los comportamientos sociales, sí, los levantamientos, en este caso un levantamiento indígena, sí, cualquier causa que pueda existir, sí, hay que tener mucho cuidado porque ya se pierde esta distancia de respeto para que nosotros controlar cierto grupo vulnerable como son las mujeres y los niños. Y sabiendo aprovecharse de esa vulnerabilidad para colocarles como punta de lanza para los controladores de la agresión o de la violencia, porque genera sentimientos de tristeza, sentimientos de preocupación, y por lo tanto, en cambio, los niveles de violencia son los que están ahí presentes. Me parece que buscar este tipo de conductas, yo por eso les decía, cuando uno se desensibiliza en estos acontecimientos, todo lo que pueda utilizar para ganar o tener un mayor impacto social, ¿sí?, una trascendencia social, lo van a utilizar, jugando con la histeria colectiva, que es condicionamiento al grupo, y el grupo se mueve de acuerdo a la condición de las personas que controlan estas actividades. ¿Cuánto afecta lo que usted dice, doctor Camino, la histeria colectiva? Porque a veces no se entiende la razón y se quiere imponer cosas.
este momento, por ejemplo, la derogatoria de la eliminación de un subsidio, o se elimina o nada. ¿Y cómo entrar en razón tranquilamente con el diálogo, entender? Lo cual no significa que dejen de plantearse las legítimas demandas de sectores como el indígena. Lo que pasa es que siempre tiene que existir un causal justificable para el grupo social que va a actuar en reclamo de esa situación. Pero no se ponen a pensar que tenemos muchas otras condiciones, todos los seres humanos, y si nos centramos en el Ecuador, tenemos muchas otras condiciones que también nos están afectando realmente de día a día. Tenemos esto puede ser la causa, esto del diésel, puede ser una causa, tal vez en cierta manera justificable o no justificable, pero tenemos las condiciones de educación, la condición de salud que vive el país ahora, la inseguridad que tenemos ahora, tenemos la violencia por el levantamiento indígena y tenemos las 48 horas, la violencia de carácter terrorista que se vivió en Guayaquil. Entonces esto ha generado cambios importantes, entonces el cambio emocional. Y estos cambios emocionales nos van a llevar a que cada uno de nosotros comencemos a enfermar, ¿sí? En la que tiene que ver con el comportamiento humano, enfermar emocionalmente. Y tal es así que los equipos de salud mental tienen que estar activos y prendidos para comenzar a actuar. ¿Cuál es una de las recomendaciones para esto? Tenemos que buscar espacios de diálogo y reconciliación, pero cada uno de nosotros llegar con la mano extendida para saludar y buscar las alternativas de solución. No el que tiene la razón, sino buscar grupos de acercamiento, pero no grupos de acercamiento que históricamente siempre ha habido esa resistencia y están prácticamente divididos. Sí, proyectar en las comunidades que trabajen juntos, pero no lo hacen. O sea, siempre se ha propuesto que el trabajo social, el trabajo comunitario, pero hay comunidades o situaciones sociales o grupos sociales que dificultan el acercamiento. No es tan fácil ingresar para comenzar a trabajar en los procesos de remodelación, educación, transformación de ciertos grupos sociales, sí, con el modelaje positivo para que sean personas de bien a futuro. Y otra de las recomendaciones, la justicia restaurativa, proceso donde estas víctimas y agresores puedan dialogar y reparar los daños que se han causado los unos con los otros, ¿sí? Pero cuando sea seguro y sea posible hacerlo. Bien, muchas gracias. Esas recomendaciones que formula el doctor Armando Camino, médico psiquiatra, en un momento de violencia y de paralización que lastimosamente ha causado daños en el país. Doctor Camino, muy gentil como siempre por su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación y trabajemos de grupo por el bien de nuestro país y no generemos más de pelea. Muchas gracias. Así es, muy amable, muy gentil sus recomendaciones. Antes de cerrar el programa de la revista de Opinión Democracia, quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar cómo enfrentar precisamente el momento político y lograr salidas en medio del conflicto armado interno, la movilización indígena y los desafíos en lo político también de la consulta popular. Invitados, el doctor Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, la doctora Estefanía Macías, consultora en comunicación política, y el economista Juan Rivadeneira, consultor político. Ya viene el show de la papaya en Exa FM. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana a todos los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, y Dios mediante esperamos volver el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que la Policía Nacional avanza en el análisis de evidencias para determinar a los responsables de la